El otro día me pidieron este vídeo, la diferencia entre un caballo entero, castrado y yegua a la hora del comportamiento. Me pareció interesante, así que vamos a ello. Todo el mundo sabe la diferencia entre un caballo entero, uno capao y una yegua, pero ¿sabéis el carácter que suelen tener cada uno y lo que les afecta en el trabajo? Este vídeo os irá muy bien para entender el comportamiento de tu equino o por si estáis pensando en adquirir un caballo, os ayudará a orientaros un poco a la hora de elegir. El caballo entero es un macho no castrado que tiene la capacidad reproductiva completa y por lo tanto tiene una producción hormonal más alta que los caballos castrados y las yeguas. Debido a su producción de hormonas reproductivas, los caballos enteros pueden tener un comportamiento más impulsivo y territorial en comparación con los caballos castrados y las yeguas. Estos pueden ser más agresivos con otros caballos y pueden mostrar comportamientos como morder, patear o montar a otros caballos para establecer su dominancia. También pueden ser más distraídos durante el entrenamiento y pueden tener dificultades para concentrarse debido a su interés por las yeguas. Algunos caballos enteros pueden tener un comportamiento más difícil de manejar en general y pueden necesitar un entrenamiento especializado por una persona experta y una manipulación cuidadosa. Es importante tener en cuenta que no todos los caballos enteros tendrán un comportamiento difícil. Sin embargo, es importante reconocer que tienen una mayor producción de hormonas reproductivas y por lo tanto pueden tener un comportamiento diferente al de los caballos castrados y las yeguas. Como caballo dominante que suele ser, necesitan una manipulación decisiva, experta y contundente para que el caballo no adquiera el rol de dominante entre la relación de caballo y humano. Así que, si eres una persona que les gusta mucho mimar a un caballo y le da pena ponerle límites, un caballo entero no es una buena opción. Un caballo castrado es un macho que ha sido sometido a la castración, lo que significa que se le han extirpado quirúrgicamente los testículos y por lo tanto ya no puede reproducirse. Como resultado de la castración, los caballos castrados tienen una producción hormonal mucho menor que los caballos enteros y por lo tanto pueden tener un comportamiento más tranquilo y manejable. En general, los caballos castrados tienen un comportamiento más relajado y menos impulsivo que los caballos enteros y son menos propensos a mostrar comportamientos territoriales o agresivos hacia otros caballos. También pueden ser menos propensos a distraerse durante el entrenamiento, ya que no están interesados en las yeguas. Los caballos castrados pueden ser más fáciles de manejar y trabajar con ellos en comparación a los caballos enteros. Algunos caballos castrados pueden tener una mayor predisposición a la obesidad y problemas relacionados con la alimentación, ya que su producción hormonal está menos regulada después de la castración. No todos los caballos castrados tendrán necesariamente un comportamiento más fácil de manejar, y es importante evaluar cuidadosamente el comportamiento individual de cada caballo antes de tomar una decisión. Así que, si eres un jinete principiante o inexperto, un caballo castrado puede ser una buena opción para poder disfrutar de la equitación sin problemas. Y ahora vamos a por las yeguas, que es donde puede haber más confusión y creer que una yegua es lo mismo que un caballo castrado respecto a su comportamiento. Una yegua es un caballo hembra que tiene una producción hormonal diferente a la de los machos. En general, las yeguas tienen un comportamiento más tranquilo y relajado que los caballos enteros. Estas pueden ser menos territoriales y menos propensas a mostrar comportamientos agresivos hacia otros caballos. Sin embargo, durante ciertas etapas de su ciclo reproductivo, las yeguas pueden mostrar comportamientos de celo y por lo tanto ser bastante bipolares en esta época. Algunos de los comportamientos que pueden mostrar las yeguas durante el celo incluyen levantar la cola. Las yeguas pueden levantar la cola y separar las patas traseras para mostrar su vulva y atraer a los sementales. Orinar frecuentemente. Las yeguas pueden orinar con frecuencia durante el celo. Esto puede ser una forma de marcar su territorio y atraer a los sementales. Cambios de humor. Las yeguas pueden mostrar cambios de su estado de ánimo durante el celo, volviéndose más sensibles o irascibles. Interés en los sementales. Las yeguas pueden mostrar interés en los sementales durante el celo, buscando su atención y acercándose a ellos. En esta época, algunas yeguas pueden mostrar cambios en su comportamiento, volviéndose más sensibles, distraerse más fácilmente y ser menos cooperativas en el entrenamiento. También pueden ser más propensas a resistir los ejercicios, especialmente si se les pide algo que no quieran hacer. Además, algunas yeguas pueden mostrar un comportamiento más territorial hacia otros caballos, especialmente hacia los machos. Esto puede hacer que sean más difíciles de trabajar con otras yeguas o machos en las cercanías. En general, las yeguas pueden ser más fáciles de manejar que los caballos enteros, pero más complicadas que un caballo capado. El celo de las yeguas puede tener un impacto en su entrenamiento y rendimiento, dependiendo de la intensidad de los comportamientos relacionados con el celo que muestren durante este periodo.
Un caballo capado normalmente es estable, trabaja siempre más o menos igual, aunque sí es cierto que como seres vivos pueden tener días, pero una yegua, debido a su celo, su carácter puede cambiar bastante y pasar de una yegua cooperativa en el trabajo a una yegua totalmente diferente, quisquillosa, poco permisiva, le molesta todo y por lo tanto constantemente intenta evadir el trabajo defendiéndose. Es importante tener en cuenta que estos comportamientos no son universales y que el comportamiento de una yegua durante el celo puede variar. Además, no todas las yeguas mostrarán estos comportamientos durante el celo. La duración del ciclo reproductivo de una yegua es de aproximadamente 21 días y durante este tiempo la yegua pasará por diferentes etapas. La duración del celo generalmente dura de 5 a 7 días, pero hay otros factores que puede que el celo sea irregular. Una yegua puede entrar en celo si la cambias de hípica o tenga nuevos compañeros cerca, aunque sean capados. Es por eso que no son muy recomendadas las yeguas para los concursos, ya que para acudir a ellos hay que cambiarlas de zona y llevarlas en sitios donde hay caballos diferentes, y esto provoca que entren en celo y cambien su carácter a la hora de concursar. Sí es cierto que hay en el mercado productos para evitar que las yeguas entren en celo, y eso reafirma todo lo que digo, su cambio de carácter, ya que si no fuera así, estos productos no existirían. Así que, si tenéis una yegua y notáis esos cambios de comportamiento, ya sabéis que es algo normal. Iris, cuando la cambié de hípica, con toda la doma que tiene, se volvió una yegua arisca en el trabajo, defendiéndose por cosas que antes hacía sin protestar. Cuando la montabas, iba siempre precipitada e intentaba invertirse cada vez que tenía oportunidad. Al ponerle pierna protestaba tirando patadas. Fue un cambio muy radical y era de entender porque había muchos caballos nuevos a su alrededor. Ella tardó unos 15 días en acostumbrarse y ser la yegua que siempre había sido, y al principio cada vez que entraba en celo volvíamos al mismo comportamiento. Hoy en día, y gracias a no aceptar sus protestas en la época de celo, ahora Iris trabaja bien, esté en celo o no. Todo lo que aquí explico es en general, pero sí es cierto que no todos los caballos enteros son complicados, no todos los caballos capados son tranquilos y no todas las yeguas muestran problemas en la época de celo. Yo, si fuera inexperta o quisiera disfrutar de una equitación tranquila, me compraría un caballo capado, ya que estos no suelen cambiar de carácter, al contrario que una yegua o un caballo entero, ya que esto último puede comprarlo con buen carácter, pero siempre tienden a ser líderes y puede ser que si ve oportunidad luchen por una posición más alta que tú en la jerarquía y tengas problemas con él. Si estás teniendo problemas con tu potro entero, mi recomendación es que lo capes si tu intención no es cubrir. También tengo que decir que cuando más tardes a castrar a un caballo, menos efectivo es el cambio de carácter. No es lo mismo capar a un potro de 4 o 5 años que un caballo de 15, ya que este último, el rol de líder, ya lo tiene muy arraigado a su carácter, y muchas de las veces castrarlo no soluciones nada, ya que este seguirá con el mismo comportamiento que ha tenido tantos años. Castrar a un caballo es darle mejor calidad de vida, ya que este puede estar en manada y no sufre al oler las yeguas en celo. Normalmente los caballos enteros suelen vivir aislados de otros caballos y sin poder interactuar con los de su especie, y es tan bonito poder ver un caballo siendo caballo. ¡Hasta la próxima, caballistas!